Pensamos juntos en voz alta, ¿qué te parece? Estaría bueno. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va? ¿Cómo está usted? Muy bien. Horacio. Horacio, ¿cómo andás? ¿Cuántos años tenés vos, Horacio? 57. No, te lo decía por el tema de los nombres. Hoy hablábamos con Jorge, Ricardo, Raúles. Yo soy del 52, soy un señor grande, pero está bueno el nombre de Horacio, a mí me gusta. A mí también. Sí. Tiene mucha fuerza. Sí, a mí me gusta. ¿Tengo la sensación o se la están llevando todas? ¿Tengo la sensación? ¿No? Me parece que se la están llevando todas, ¿no? O sea, no la reparten, ¿no? Estaba escuchando atentamente a cada uno de los invitados en el programa de uno más. Me parece que hay demasiada desigualdad, ¿no? Yo leía que la primera deuda externa o el Fondo Monetario aparece en la Argentina en el gobierno de Onganía, un gobierno de facto, Kiger Bacena, un tipo horrible que tuvo el país. Y en el ida y vuelta de prestar plata y hipotecar gente, sabemos también de qué se trata. En la década del 90, un hombre que en vida se llamó Alejandro Olmos y dejó mucho testimonio, le puso el cuerpo y las ideas a las privatizaciones y a lo que se cargaba la deuda externa del 76 al 83, con mucho coraje. Su hijo levanta las mismas banderas y hoy nos visita. Él es Alejandro Olmos Gaona. Gracias, Alejandro. Muchas gracias. Gracias, Horacio. Muchas gracias, bienvenido. Muchas gracias. A ver, ¿qué es la deuda externa? La deuda es un sistema que funciona aceitadamente y que determina que generalmente se contraiga deuda para fugar capitales y a partir de ahí empieza un reciclaje permanente donde se piden nuevos créditos para pagar los viejos créditos. Sí. La Argentina lo ha vivido en muchas épocas de la historia, pero fundamentalmente a partir del 76, Ajá. con la deuda que dejó la dictadura, que los gobiernos democráticos lamentablemente fueron acrecentando. Sí. Especialmente la Espera que me van a dar un micrófono en mano, te vamos a escuchar mejor. Y entonces, en la pelota de la deuda, gobiernos civiles y militares, o ambos, endeudaron este país. La deuda siguió creciendo, hubo una especie de reestructuración en el 92 con el célebre ministro Domingo Cavallo. Sí. Y ahora que vamos a volver al fondo, yo me acuerdo que en estas investigaciones que hago, encontré un documento, es decir, varios, en el Ministerio de Economía, cuando se hizo el Plan Brady, donde el director del Fondo Monetario, Michel Candesus, se dirigía a la comunidad financiera internacional diciéndole que había que apoyar el plan del gobierno de Menem porque se había comprometido a vender todas las empresas públicas, Claro. a modificar la legislación laboral, que Sí. era muy restrictiva para inversión extranjera, Sí. y a privatizar el sistema jubilatorio y, por supuesto, liquidar YPF, para eso recibir un crédito del Banco Mundial que determinó que más de 50.000 personas se fueran a la calle. Sí, Es decir, esto siguió, hubo el famoso default del 2001, el doctor Kirchner recibió esa pesada herencia que la reestructuró como pudo, a mi juicio tendría que haberse hecho de otra manera, pero claro, el problema que tenemos hoy es que esa disminución de la deuda externa pública le dio pie al gobierno de Macri para endeudarnos de una manera que no tiene antecedentes en la historia de la Argentina. No tiene antecedentes. Y no tiene antecedentes porque si tenemos en cuenta que la dictadura recibió una deuda de 8.000 millones de dólares y dejó una deuda de 45, Claro. en 7 años, este gobierno en 2 años y lo que va del 2018 se ha emitido deuda por 100.000 millones de dólares. ¿Ustedes entienden lo que está diciendo? Sí. Este señor habla con propiedad y con fundamento. Sí. Entonces, volvemos. Si la dictadura, que fue lo más brutal contemporáneamente, con recorte de libertades, con arrebato de derechos humanos, con una Argentina que se fue liquidando y se terminó de liquidar en la década del 90, la deuda que dejaron era ¿cuánto? Del 76 al 83. 45.000 millones de dólares. ¿Hoy cuánto debemos? Hoy debemos
al 30 de septiembre del año pasado, porque no sé por qué el Ministerio de Finanzas no informa la deuda hoy, Sí. hay una deuda pública de 305.000 millones de dólares. Yo no Un entiendo, momentito. No entiendo cómo mañana cada uno levanta la persiana de su vida. 305.000 millones a los que hay que sumar casi 65.000 millones de dólares en LEVAC. Vos me decías que tal vez mañana no puede ser la gran sorpresa, pero estos papeles que emite hoy el Estado Nacional llamado LEVAC, ¿con qué los va a responder? Claro, yo digo que no va a haber mañana ninguna sorpresa porque diría que un poco más de la mitad de las LEVAC están en manos de agencias del Estado, del Banco Nación, es decir, y de otras instituciones, ¿no es cierto? Es decir, seguramente las van a renovar. Ahora, el problema es que la otra parte está en manos de fondos de inversión, de acreedores privados. ¿Pero por qué la van a renovar a 55%? Es una locura. Claro que es que ese es el problema. Ese es el problema. Ese es el problema, que la política del presidente del Banco Central ha pretendido aumentar la tasa para bajar el dólar, no lo ha bajado. Es que yo creo además esta corrida especulativa tiene que ver para que los inversores privados mañana consigan la tasa que quieren. En ninguna parte del mundo pero se va vos a pagar. fíjate, los inversores buscan la tasa que pretenden. Los que tienen que liquidar historias primarias, soja, trigo, lo que fuere, No liquida. también están buscando el dólar que quieren. Y el resto... Decime una cosa, Luis, hoy la CGT salió a la calle. ¿Para qué salió a la calle? Debería haber salido a representar, me puede mentir el invitado, al 40% de la gente que la está pasando muy mal. Claro. A la gente que ya al día de hoy, desde mayo... cobró su Ellos salario. están convencidos para que salieron. Yo los veía hoy a 10 figuras, entre comillas, con mucha representación, porque tienen representación. Sí. Pero Pero no alcanza, llevan con ¿sabés por ellos... qué? Porque esto es una muestra hacia adentro también de la CGT que vendrá en agosto. Pero como decía nuestro invitado, hoy agosto parece la eternidad, está muy Sí. lejos, ¿verdad? Y la principal preocupación debería ser esa. ¿Cuánto perdiste de tu paritaria? ¿Qué haces, Claudio? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Horacio? Gracias por el video que hoy me enviaste, que me ayudó a pensar otras cosas. Cuando yo veo que a una señora... Hoy hay dos temas. Mira, Alejandro, yo este fin de semana... Hay un periodista que se llama Pietrafesa que había encontrado junto con nuestra compañera Florencia Guerrero, y Crónica lo puso como bandera, una realidad brutal. Hay chiquitos que padecen enfermedades terminales y vienen de todo el país a buscar la ayuda en el Hospital Garrahan. Entonces el Estado Nacional o Municipal, qué sé yo, asiste a los familiares a determinadas pensiones del lugar. De pronto se los cortaron. Ustedes saben, ¿eh? Se los cortaron. Y 60, 80 familias quedaron en la calle, con los pibes. Tanto presionó la prensa, Pietrafesa, Guerrero, Crónica, hoy lo vi a Santo ponerle fuerza, y yo hice también lo propio en Crónica al mediodía, que han restituido. Dame un poco lo que tenemos de la mañana, querido Matías, a ver. San Juan, hace 1 año y 4 meses que estoy acá, cerca del hospital, un hotel, y hace 2 meses nos quitaron la tarjeta de compra de carne, pañales, yogur para ellos, y ahora nos dijeron que el gobierno nos está pagando los hoteles de octubre del año pasado, y que nosotros tenemos que pedir ayuda a nuestras provincias. Hay provincias que se están haciendo cargo unos días, pero la mía prácticamente dice que ellos no tienen más dinero para que el tratamiento de él es muy largo. Él ya tiene todos los materiales de la cirugía. Bueno, toda esta realidad brutal, a media mañana, desde algún lugar, primero desde el Ministerio de Desarrollo Social, dijeron, ¿sabés que se nos traspapeló la guita? Se nos traspapeló la guita. Yo sé que están ocupados en otra cosa. Mientras tanto, el fin de semana, las 80 familias estaban con los pibes en la calle. Yo digo, cuando un país debe tanto, ¿quién paga todo ese tanto? Poneme el micrófono así te escucho. Lo pagan los argentinos porque, por supuesto, lo que se paga de deuda Sí. se distrae de otras obligaciones que son fundamentales. Y acá hay algo que me interesa decir, Horacio, porque tiene que ver con este descomunal y demencial endeudamiento, y es que no es solo deuda del gobierno de Macri, es deuda emitida por el gobierno
con la conformidad de la oposición mayoritaria. Claro, sí, Porque sí, claro. en todos los decretos del presidente, en las resoluciones del ministro de Finanzas, ellos se fundan en la ley de presupuesto 2016, 2017, 2018. Todos levantaron la mano en el Todos Parlamento. levantaron la mano salvo Claro, excepciones. claro. En el Senado de la Nación, Claro. por ejemplo, sobre 72 senadores, 14 votaron en contra, los demás todos votaron a favor. Claro. Entonces no es decir la deuda de Macri, la deuda de todos. La deuda de todos. Ahora, este año hay que pagar, antes de que venga el fondo, 21.200 millones de dólares de intereses. De intereses. De intereses. Que por supuesto cuando se habla del déficit fiscal no se incluye lo que se paga de intereses Sí. y tampoco se incluye la deuda cuasi fiscal del Banco Central, porque nosotros ahora hablamos de que mañana vencen 670.000 millones de dólares del EVAC. Lo que nadie dice es lo que va a costar la refinanciación. A ver, contame. El año pasado se han pagado alrededor de 250.000 millones de pesos de intereses No, querido para amigo. sostener Yo ese digo, papeleo. Hoy fui a un hospital público, quería ir a saludar a alguien. No lo voy a mencionar. Un hospital público en Buenos Aires. Quería ir a saludar a alguien. Hospitales que se han generado, y lo pensó tal vez la generación del 80. Una generación, entre comillas, liberal, que pensaba otro país. Y yo me distancio bastante, pero el proyecto país habían armado escuelas, hospitales, qué sé yo. ¿Qué escuelas? ¿Y qué escuelas? ¿Qué hospitales? Dije, no, hermano, un hospital muy importante, muy importante. Yo digo, ¿cuál es la deuda social entonces? Claro, si vos haces yo hice un cálculo, ¿no? Es decir, además he publicado una serie de cosas respecto a la deuda de los derechos humanos. Entonces uno ve que con lo que se paga de deuda, es decir, por año, se Sí. podrían construir más de 1.500 escuelas, 100 hospitales, 150.000 viviendas. Es decir, y nada de eso se puede hacer porque en los presupuestos el rubro esencial es pagar la deuda. Este año, como te decía, 21.200 millones de dólares. Ahora va a venir el fondo, ese fondo aparentemente tan bueno, según dice Duhovne, o distinto. Y te digo, yo... Y se terminó lo gradual. Y se terminó lo gradual. Pero yo, que conozco a la gente del fondo, la conto, porque cuando yo era asesor del presidente Correa en el Ecuador, vimos los manejos del fondo, los condicionamientos del Vos fondo. estuviste trabajando mucho en Ecuador. Y estuve leyendo últimamente no solo los manuales operativos, cómo trabajan ellos, sino además el informe del artículo 4, ¿Y qué que se hizo hace poco, donde dice que sí, que hay una serie de políticas que han mejorado, pero que el gobierno tiene que ajustar el gasto social, los haberes jubilatorios, que hay que abrir el país a la inversión extranjera de manera irrestricta. Es decir, estos son condicionamientos, porque yo pensaba, no es que Caputo fue a plantear algo al fondo, es decir, un plan, no, el fondo le dice, señor, usted tiene que hacer esto, si no, no le damos un centavo. Esa es la realidad. Por eso del te digo, fondo. se terminó lo gradual. Se terminó lo gradual porque... Pero podremos resistir, no sé, tu luz, mi luz, los servicios, la prepaga. Llegó un momento que vi una revista este fin de semana donde lo caracterizaban al presidente de la República con el agua al cuello. Pero millones de argentinos están con el agua al cuello. Otro tema tranquilo, jodido, de una sociedad jodida. ¿Qué pasó ahí en Espeleta? Espeleta, el clan ¿Dónde queda Espeleta? en el sur del Gran Buenos Aires. Había una familia de Sí. apellido Camarés, él 43, ella 31, regenteaban un prostíbulo. ¿En dónde? Pero en ese prostíbulo, en Espeleta, Sí. pero en ese prostíbulo también estaban sus hijos. ¡Los hijos! Cuando realizaban Los la pibes. actividad de prostitución, ¿Y dónde estaban los pibes? los pibes estaban en una habitación encerrados. Los encadenaban. No, encadenados no, pero estaban en una habitación encerrados y una de las hijas, la mayor de 13 años, No. la utilizaban como moza sexual. No, querido, no. Es ¿Qué aberrante. me estás diciendo? ¿Qué me estás Aberrante. diciendo? ¿Qué me Bueno, estás fueron diciendo? desbaratada la organización esta después de 1 año y medio de que los vecinos se quejaban del lugar Sí, claro. por ¿Qué peleas te parece? ¿Qué en la te parece? puerta de este negocio que de día funcionaba como pizzería. ¿Qué tenés, Claudio? Bueno, que va a seguir la protesta, Horacio, de los metrodelegados, es un tema importante a Para los tener que viven en cuenta. Buenos Aires y vienen del Gran Buenos Aires. Claro, porque la gente en realidad no sabe qué es lo que va a suceder porque ni siquiera ellos saben lo que va a pasar. Siguen protestando contra el 15,2% que arregló la UTA, ellos no están a favor. Pero ahora también lo que piden es que levanten las sanciones a aquellos empleados que fueron... Mañana es injustamente martes. Mañana va a haber una concentración a las 9 de la noche en la Estación Congreso de Tucumán, una reunión en la que van a definir las medidas de fuerza que según ellos mismos dicen las van a profundizar. Vale decir que
La recomendación es que si vas a tomar un subte, 20 minutos antes, media hora antes, pongas la radio para saber si funciona o no funciona. Está. El otro día me recordaba alguien que en el año 83, cuando Alfonsín llegó, quiso armar un club de deudores con los países vecinos. Y Estados Unidos dijo que no. Quería un mano a mano, mano a mano. Cavallo, que había estatizado parte de la deuda en el 82, fue el que operó para que después Carlos Saúl llegue y todo se privatice. Así fue. Tal cual. Tal cual. Pero además hay algo que es importante decirlo, Horacio, y ya que me das la oportunidad de estar acá. Por favor. Y es que uno de los problemas graves por el cual nunca se enfrentó el tema de la deuda, porque cuando asume Alfonsín, una de las primeras medidas que toma Bernardo Gnis, porque es su primer ministro de Economía, Claro. es auditar la deuda privada en el Banco Central. Atención. A través de una investigación que se abortó en el 85, porque los auditores, a muchos de ellos los conozco, Claro. se dieron cuenta que estas deudas no eran deudas genuinas que el Estado había aceptado para evitar la quiebra de la empresa, el despido de gente. No eran deudas genuinas. Eran deudas fraudulentas que fraguaron empresas como el grupo del presidente, de la familia del presidente, Sogma, Fiat Sebel, Techint, Papel Prensa, Ford Motor Argentina, Renault, y hay una larga lista. Habían fraguado. Habían fraguado esas deudas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando en el gobierno se dieron cuenta lo que podía significar esto, Sí. Alfonsín dio la orden y cuando asume Machinea en el Banco Central Claro. y se va a Gnispun y viene su ruile, Sí. esa investigación queda liquidada. Mirá. Pero además de liquidada, suponemos que Cavallo en el 92 la destruyó. Yo la encontré de casualidad, encontré los duplicados de la auditoría, No. porque un día en una charla se me acerca un auditor y me dice, mire, nosotros tenemos los duplicados de lo que investigamos y acá hay cosas extremadamente graves que habría que ponerlas en conocimiento de la justicia. Ahora, ¿sé cuál es el tema, Horacio? Esa deuda era exactamente la mitad de la deuda externa pública de la Nación en 1983. ¿Ustedes están escuchando lo que está diciendo Alejandro Olmos Gaona? Sí. Deuda reciclada permanentemente y Claro. pagada, ¿no es Y cierto? la pagamos todo el tiempo. Exacto. Entonces, claro, el tema es que estos señores, grandes empresarios a los que supuestamente les interesa el país, que lo han venido defraudando, que han Sí. haciendo lobby para tener montones de Sí, privilegios, sí. y que por supuesto hoy están operando, algunos de ellos con funcionarios del gobierno, Sí. y otros colaborando para que este tipo de cosas sigan adelante, porque lo único que les interesa no es estas cosas de la gente que te está sufriendo carencias, es maximizar todas las ganancias, hagan lo que, es decir, pase lo que pase, y sin importar absolutamente Entonces, nada el costo digo, social. con Macri, con Cristina, con Alfonsín, el poder lo sigue manejando el mismo núcleo. Y claro que lo sigue manejando el mismo núcleo. Vos fijate que es decir, Luis Caputo, ex JP Morgan, es Deutsche Bank. Es decir, vas analizando el secretario, el ministro de Energía, Aranguren, que fue presidente de Shell, fue funcionario durante 27 años de Shell, es decir, accionista que no sé si habrá vendido o no las acciones como dijo. Él dice que no. Es decir, claro, es decir, y por otro lado el secretismo, que es una de las cuestiones que siempre me preocupó, el hecho de no poder acceder a la información pública. Es decir, Néstor, en el 2003, emitió un decreto, el 1172, Ahora, del 2003, para que cualquier ciudadano, sin necesidad de justificar por qué lo hacía, sí. accediera a la información pública. ¿Y entonces? Bueno, nunca pasó absolutamente nada. Y no solo pasó nada, sino como yo le escuché al presidente el otro día hablar de transparencia, de que él siempre dice la verdad, me hubiera gustado preguntarle, presidente, usted el año pasado se hospedó en la estancia de un delincuente, Joel Lewis, y salió a Claro, defenderlo. ¿Y por claro, qué digo delincuente? claro. Porque mucha gente habla del agua escondido, pero Sí, nadie señor. sabe, Sí, o señor. realmente sabe poco, que esa estancia la compró en fraude al Estado Nacional, que Lewis y toda su banda fueron condenados por la justicia hace exactamente 5 meses, ¿Escuchás lo que está diciendo? y que el procurador del Tesoro, Carlos Balbín, en el 2016, le pidió al ministro Frigerio que iniciara una acción para fulminar esa compra, y Frigerio le contestó 5 meses después que claro, esto había sido en el 96, que había pasado tanto tiempo que no tenía sentido hacer ninguna acción legal. Y poco después el presidente sale a defenderlo Alejandro. públicamente diciendo que era una acusación injusta. Claro, acusación injusta, vos fijate que
cuando Frigerio le contesta al doctor Balbín, en la contestación acompaña el dictamen del asesor jurídico del Ministerio del Interior. Sí. El asesor jurídico dice que evidentemente sí, es una compra fraudulenta, ningún extranjero puede tener propiedades en zona frontera, y hace todo un relato de todo, pero claro, ya fue en el 96, estamos en el 2017, es decir, ya no vale la pena. A mí, yo digo, cuando pienso en estas cosas, por eso cada día abrazo más lo que significa el periodismo independiente. Periodismo independiente. Decime, grandes cadenas, grandes multimedios, ¿no lo saben? Sí, pero no lo dicen, lo ocultan, por supuesto. Es el mismo hombre que quería que toda la parte del acuífero guaraní hace una reserva natural para después vendérsela a una embotelladora. ¿Qué tenés, Claudito? Horacio, quería hacer una pregunta, aprovechando que Claro. Alejandro es tan gentil y que tiene tanto conocimiento de todo esto, justamente a propósito de lo que acaba de decir usted. La semana pasada yo había leído que Alemania había bajado las tasas para recuperar el poder adquisitivo de la gente, es decir, para que la gente invierta. También había escuchado que Estados Unidos había subido por segunda vez de 3,25 a 3,50 la tasa, también para no tener una inflación superior a la que ellos proponían. Y hoy a la mañana había escuchado algo que me llamó mucho la atención y dicen, no le tenemos que echar tanto la culpa a lo que pasa afuera, sino a lo que pasa adentro. La pregunta mía, Alejandro, hablando precisamente de lo que usted decía y aprovechando su gentileza es, ¿será que quizás algunos empresarios a los que usted mencionaba hace un ratito vienen proponiendo esta explosión del dólar, esta salida tan terrible de las Levax, en fin? ¿Será que el problema lo tenemos adentro y no tanto afuera? Miramos siempre para afuera y le echamos la culpa a otro, pero ¿será que nosotros mismos somos los responsables? Es que si bien el tema de la suba de las tasas de interés en los Estados Unidos puede haber incidido, ha sido en menor grado. Acá el problema, como usted lo dice, realmente está acá adentro, porque el JP Morgan compró 850 millones de dólares hace unos días. Hace unos días. Es decir, entonces, claro. Y se lo llevó. Es decir, y por supuesto se lo llevó. Porque por otro lado, el ministro Caputo, en una reunión que tuvo con unos banqueros, apenas asumió, le dijo, hablaba de que, bueno, ahora con este gobierno, es decir, ha disminuido la compra de dólares. Y me contaban que uno de los funcionarios de los bancos le dijo, disculpe, ministro, usted está equivocado, se compran más dólares que nunca. Y de los dólares que se compran, el 20 se queda y el 80 se fuga. Totalmente. ¿Cómo? El 20 se queda y el 80%, se fuga. Y las fugas son entre 22.000 y 24.000 millones por año. Ahora, claro, vos decís política económica. ¿Qué política económica? Acá no hay política económica. No hay. Hay un ministro de Finanzas que dice una cosa, un ministro de Economía que va para otro lado, un presidente del Banco Central bloqueado por otras dos personas y que tiene una política errática. Tal cual. Entonces, a mí lo que me preocupa es cómo incide esto en la gente, en los laburantes, en la gente más vulnerable. Porque ahora va a venir el fondo, harán números y dirán, bueno, hay que hacer esto, esto y esto. Y claro, al gobierno, que las tarifas suban, que la inflación, que hoy todos los economistas, aún afines al gobierno, se dan cuenta de que con este dólar, indudablemente el efecto inflacionario va a ser enorme. Lo reconoce el propio Marcos Peña hoy en un diálogo con no me acuerdo quién. Sí, tuvimos un exceso de optimismo. Y después un gobierno que supuestamente venía a cambiar las cosas, que manda al Congreso un presupuesto con un índice inflacionario estimado del 10%, cuando se aprueba el presupuesto al poco tiempo van y dicen que no, va a ser el 15%, y ahora en 4 meses ya tenemos más del 8%. Horacio. Sí, claro, a ver, Luis. Quería aprovechar porque hacía rato que no escuchaba a alguien que me sintetizara cifras y conceptos de vida. La pregunta es muy cortita. Lo más fácil que hay es echarle la culpa al populismo y que de repente los que están durmiendo en la calle sean peor vistos que el señor Lewis que tiene propiedades en la Patagonia y que eso es culpa también de los medios. Lo que pasa es que los grandes medios hablan del populismo y discursean, pero sobre cosas puntuales que hace el gobierno las ocultan sistemáticamente, porque el fallo sobre Lewis y todos los que intervinieron en esto lo dictó la Cámara de Casación Penal, que es el tribunal último de instancia, en el mes de diciembre. Y no salió una coma en ningún diario. Y como esto podía contarle montones de otras cosas. Ahí me causa es un sentimiento muy particular, porque el otro día, cuando se escribía Día sobre la Libertad de Expresión, incluso algunas columnas fundamentales
de algunos representantes de la prensa nacional son los mismos que esconden la información. Son los mismos que esconden la información. ¿Qué pasó hoy con inmigrantes que fueron a vender y fueron desalojados? Esto fue hoy a la tarde. ¿Dónde? Esto se inicia a la mañana. Ya el Digo, desalojo, una cosa también es la economía informal. en 11, en la En calle 11. Sarmiento, ¿Tenés imágenes de eso, Mati? donde 65 familias fueron desalojadas. 65 familias. Sí, senegaleses, Sí. venezolanos y diferentes nacionalidades, Sí, sí. donde supuestamente en este lugar Sí. se alquilaba una propiedad. La pieza valía 4.000 pesos por mes. No, no me digas. El que se la alquilaba no era el propietario, Sí. era otra persona, y el real propietario hizo que se produjera el desalojo, ¿Y lo desalojaron? y lo desalojaron. A 4 lucas la pieza. 4.000 pesos Yo la digo, pieza. en estas historias de las realidades individuales, estoy viendo que le han restituido a una señora de 92 años, la luz se la habían cortado. 20.000 pesos la factura. ¿Cómo era? Tenía una factura errónea casi de 20.000 pesos. También fue tema de análisis de Santo Biasati esta mañana. A ver, ¿tenéis la información que hoy a la mañana en Santo Día se dio? A ver, por favor. Gerente de la sucursal de acá de San Miguel, con la propuesta de un plan de pagos. Si quieren le devolvemos la luz a Eva, pero tenés que venir a la oficina y hacer un plan de pagos ahora. Esa fue la propuesta. Seguido a eso me indicó que por estar pasándole luz nosotros a Eva, para no dejarla sin luz, estábamos cometiendo un ilícito, con lo cual la invitación a regularizar la situación de Eva con dinero, digamos que fue prácticamente obligatoria. Fuimos y arreglamos algo, me prestó plata un amigo y bueno, tiramos un plan de pago de 12 cuotas con un adelanto que se puso hoy. Y bueno, sí, en definitiva Eva tiene luz. Ahora hay que ver cómo se sigue con las cuotas sumado a las facturas que van a venir. Esos conceptos de ajuste de 24.000 y pico que vinieron en esa boleta responden a un golpe en el medidor que me explicó el gerente. Es el tecnicismo que usan para referirse a una manipulación ilegal del medidor. O sea que Eva estuvo manipulando el medidor para bajarle los números y pagar menos. Bueno, se equivocó, lo hizo al revés porque pagó más. Claro, no, eso fue en castigo, además esa fue la multa. No me di cuenta de pedirle a mi suegra que me manipule el mío, que a mí me vienen 3.000 pesos y yo los pago. O sea, ella debe haber manipulado para no pagar ni 500. Nada, es un argumento extorsivo, ¿no? Evidentemente, no sé, es una forma de sacarle más plata a la gente, porque no se puede entender que... Digo, te das cuenta, es indolente, tiene ni ¿no? cabeza ese Es argumento. indolente. Cuando vos Eva, te en das realidad, cuenta, incluso vos marcás los grandes movimientos financieros, donde cuando todo el mundo se va a dormir, desde la señora, vos o yo, alguien está negociando en un pase de manos el endeudamiento por siglos. Horacio, el funcionario de un importante banco hace exactamente 4 días me dijo, mira Alejandro, hay 400.000 millones de dólares de argentinos en el exterior Sí. y 230.000 millones en la Argentina en cajas de seguridad y algunos los tendrán en su casa. Entonces, ahora, ¿quiénes tienen eso? ¿Quiénes? ¿Estas personas, los que les cortaron la luz? No, lo tienen los grandes grupos financieros y económicos que siguen lucrando exponencialmente a costa del pueblo argentino. Y tenemos un gobierno, insisto, que es mucho discurso, pero las realidades objetivas son absolutamente distintas. Uno pide un contrato y te lo niegan. Uno tiene que iniciar una acción de amparo para que el gobierno lo muestre y empiecen a bicicletearlo. Acabamos de pedir el contrato firmado con Dow Chemical por la segunda reserva mundial de Vaca Muerta y por supuesto tuvimos que litigar largamente. La jueza Sarmiento condenó al Estado, a YPF a entregarnos el contrato. El doctor Bullrich, que es el apoderado de YPF, apeló y ahora estamos en un bicicleteo jurídico hasta que lleguemos a la corte. ¿Y esto cuánto tiempo va a tardar? Y así cuando... Yo digo en esto y en honor a tu padre, ¿puedes contarle, en un enorme paréntesis, quién fue don Alejandro Olmos? Bueno, mi padre fue una persona que, bueno, desde muy chico, tenía 14 años, tenía un programa en Radio Nacional, en Radio del Estado en ese momento. Es decir, luchó siempre tratando de que las cosas que no se hacían bien en la Argentina se hicieran como se debía. Es decir,
tuvo montones de encarcelamientos en diversas épocas, se enfrentó con Perón, después, por supuesto, salió a defender la obra del peronismo en 1955, es decir, y tuvo una enorme cantidad de actividades, hasta que en el 82, cuando vio lo que era el endeudamiento externo, dijo, esto no puede ser, ¿por qué se produce el endeudamiento? Y ahí empezó a trabajar en un expediente, ya estaba casi ciego. ¿Qué juez lo tenía? El juez, es decir, el primer juez fue el doctor Martín Anzoátegui. Anzoátegui, y Anzoátegui, cuando recibió la denuncia, yo lo conocí mucho, mandó en el 83, en enero del 84, apenas subió Alfonsín, un oficio al Congreso Nacional, diciéndole que, bueno, esto excede la capacidad del juzgado federal, tendría que ocuparse el Congreso. El Congreso nunca se ocupó. Nunca se ocupó. Es decir, nunca quiso investigarlo. Y una de las cosas notables es que el gobierno en la ley de pago a los buitres, creó una comisión bicameral investigadora que recién se integró hace un mes y medio, y el viernes pasado, en medio de esta debacle, no tuvo quórum para reunirse. No. Decir que te agradezco, gracias Mati, gracias a la enorme audiencia exponencial que en estos momentos en todo el país está sintonizando Crónica, con nuestros compañeros y hoy con esta visita de don Alejandro Olmos Gaona. Ustedes se dan cuenta, porque una historia es patalear todo el tiempo, patalear. A mí me pasó hace unas semanas largas, yo no es habitual que vaya a un café o un bar, salvo excepcionalmente solo, porque tengo que hacer tiempo. Me senté y sentía una cosa acá adentro, sentí que realmente, una vez más, por una cuestión generacional, sentí que me defraudaban. A mí y por supuesto y a millones de personas. Una cosa rara. ¿Cuántos años tenés vos? 71. ¿Y qué sentís generacionalmente? Sabiendo que has puesto tu honestidad, venís de una familia de peleadores por la justicia social y la justicia de la verdad, ¿qué sentís? Es decir, yo digo, siento una gran desilusión, por supuesto, ¿no? Porque es decir, desde ya que no suponía que este gobierno, al asumir en el 2015, iba a hacer algo distinto de lo que está haciendo. Pensé que iban a ser un poco más ordenados, más prudentes, que dado los costos sociales que podía tener determinadas políticas, es decir, iban a frenarse. Pero me di cuenta no solo que no, sino a través de mi experiencia de haber enfrentado al ministro Anguren y haberlo denunciado cuando compró gas a Chile, violando la ley de ética pública, es decir, y un montón de otras acciones. Y bueno, digo, no, es decir, tengo que seguir adelante, más allá de los resultados. Yo me acuerdo que una vez le digo a mi padre, no tiene sentido que sigas arriesgando tu vida, la salud, porque no pasa nada con esto. Y claro, la respuesta es lo que me permite seguir adelante. Me dice, mirá, hoy no pasará nada, pero esto en algún momento va a servir para algo. Estas acciones que quedan documentadas, estas investigaciones, algún día algo va a pasar. Es decir, no es posible que un país como la Argentina, que es la quinta reserva metalífera del mundo, hoy en La Nación está la foto de lo que está haciendo el INVAP, construyendo reactores atómicos para Holanda, un país que tiene ese nivel tecnológico, que haya gente durmiendo en la calle de la ciudad de Buenos Aires, no en la periferia. Es inconcebible. Es indignante, sí, claro, es canallesco que un gobierno no vea estas realidades y siga con este discursito de que nos va a ir bien, que ahora las cosas se van a solucionar. Es mentira. Mira, yo ayer encontré un diálogo que incluso ustedes, compañeros, estaban, una noche en un mano a mano, era verano, con el presidente del bloque de senadores de la provincia de Buenos Aires, del bloque de Cambiemos. Yo le decía, usted miente, me está mintiendo, le miente a millones de personas. No, porque yo tengo esperanza, yo también tengo esperanza, más allá si está Macri, Cristina o quien fuere. Pero los valores reales de una economía primaria me llevan a un callejón sin salida. Los tipos están esperando en los hilos bolsa a ver si rinden y si exportan o no exportan. Y ahora tienen una letra chica que dice, liquidame cuando puedas. ¿Cómo liquidame cuando puedas? En el Banco Central hay un agujero fiscal tremendo. ¿Cómo se entiende eso? Y le perdonaron a las mineras y le perdonaron al Bacampo. Yo no puedo creer eso. ¿Qué credibilidad puede tener un ministro de la Nación que niega haber sido accionista y tener acciones de determinadas empresas offshore cuando los propios organismos oficiales de los Estados Unidos lo informan? Lo informan, dicen, señor, sí, usted fue accionista por esto, por esto y por esto. Es decir,
¿qué credibilidad puede tener? Ninguna. ¿Qué credibilidad puede tener un director de la Agencia Federal de Inteligencia que dice que recibió $70.000 primero por un la departamento compra de un en inmueble, después por la compra de unos muebles, y acompaña un recibo trucho en fotocopia, porque el otro día le pregunté al fiscal Delgado si se había acompañado el recibo original de eso, y me dice, no, se acompañó una fotocopia, y la justicia no audita si ese recibo es auténtico o no. Y por otro lado, yo te digo, viéndolo así, que por supuesto los diarios de esto no hablan nada. Nada. Dije, ¿cómo es posible que una venta de muebles hecha en el 2015, Muebles. el 2013, perdón, Unos mueblecitos de 70 lucas. se extienda un recibo el 19 de enero del año 2017 cuando estalló el escándalo? ¿De qué estamos hablando? No somos tan solos. Y por otro lado, el recibo no lo extiende el que recibe la plata, que sería el escribano Arribas, sino misteriosamente lo extiende el que se lo compró. No. Un señor que, de acuerdo a la información que presentamos en la Corte Suprema, la acabo de presentar hace poco, el señor tiene 42 procesos en la justicia brasileña. Ay. Claro, y yo decía, ¿cómo es posible que los diarios de esto guarden? Ahora, no es que guarden silencio porque no lo conocen. Este expediente está en la Corte Suprema. Está en la Corte. Está en la Corte porque el Procurador de Investigaciones Administrativas, el doctor Rodríguez, hizo lo posible para ver si la Corte agarraba la causa y llegaba a una situación distinta. Ya, yo te digo una cosa. Arrancaba la democracia y yo me sentaba, yo era un pibe, 28, 29, 30 años. Me sentaba con el fiscal nacional de investigaciones administrativas, con don Ricardo Molinas. Y estaban haciendo toda la investigación, que incluso tu padre también acompañaba, y no te dabas cuenta que era un callejón sin salida. Claro. Un callejón sin salida. Y se la hacían cada vez más difícil. A esta altura preguntar si Y se somos le hacían todos- más difícil. Y se le hacían más difícil. A don Ricardo Molina, Preguntar capo. si somos todos iguales ante la ley es una ingenuidad, ¿no? Bueno, claro que sí. Acaba de ver el doctor Federico Delgado acaba de publicar un libro que se llama Injusticia, donde relata lo que es el funcionamiento de los tribunales federales. Y yo les cuento algo que tiene que ver con cuando surge lo de los Panama Papers y surge Fleck Trading y Caguemulla. Pido unas informaciones al Registro Público de Panamá y me di cuenta que había otras offshore donde no estaba Mauricio Macri ni su padre, pero sí dos de los hombres de confianza de ellos. El presidente de Sideco Americana, Pollard, y Orlando Salvestrini, que era el presidente del holding tecnológico de los Macri. Bueno, acompañamos la documentación, pedimos que se ampliara la investigación a ver qué salía de eso, porque además había un detalle fundamental que conozco mucho, que es el tema de la deuda externa privada. Una de las offshore, Omexil, Sociedad Anónima, que estaba vigente, intervino en una operación fraudulenta detectada por los auditores del Banco Central en 1984 con el presidente actual de Fray Chrysler, Cristiano Rattazzi, en sociedad con los Macri. Ahora, esos papeles de esa sociedad actual se incineraron en Iron Mountain. Claro, porque que le costó la vida a cuántos bomberos, Horacio. A 5 bomberos y 2 Y civiles. quemamos los papeles y se terminó la JP, que no es precisamente los muchachos Y del esto de la bombo. justicia, cuando yo me presento a la justicia, el fiscal Delgado nos acepta como amicus, que es una figura jurídica por la cual uno no es parte de una causa, pero puede acompañar el evento Claro. para que se aclare. El juez Casanelo acepta nuestra presentación, la mía y la del senador Solanas como amicus, y Franco Macri se presenta y dice que mi presentación puede afectar la igualdad en el proceso y puede dañarlo. Y pide la nulidad de ese auto. El juez se la rechaza, apela a la Cámara y la Cámara Claro. me aparta del proceso. Bueno, yo te digo una cosa, vos mencionaste recién a Rattazzi. La semana pasada, en esta versión de la CNN local, donde hay un par de muchachos nuevos que están haciendo notas, le hacen una nota a Rattazzi y dice, ¡ah! Yo necesito $1 a 26 pesos. El jueves o el viernes, yo lo vi. Necesito $1 a 26 pesos para poder competir. A medida, viejo. A medida, exactamente. A medida, sí, a esto es una cosa que... medida. Y por otro lado, no, es decir, hay una realidad. Hoy zafaremos, es decir, vendrá el famoso préstamo stand-by, la situación se calmará quizás coyunturalmente. Sí, pero también se necesita un stand-by político. Pero vamos a una crisis de la deuda Sí, total. inexorable. Tengo un par de minutos. Gracias, Horacio. A vos, Horacio. Gracias, Claudio. Gracias, Luis. Embajador. Ayúdame a pensar en un par de minutos lo que quieras. Si no hay transparencia Sí. y si el que gobierna
no tiene conciencia que lo prioritario es la gente que trabaja, Sí. aquí no hay solución absolutamente ninguna. No le encontrás la vuelta. No, porque en este momento con la especulación financiera, con los beneficios que se le está dando a las grandes, a los bancos que están ganando notablemente, es decir, a las grandes empresas que, como vos decís, quieren $1.26 y le dan $1.26, Tal cual. hoy cerró a 25.50 creo, Sí. entonces por supuesto, es decir, el que Y las trabaja... LEVAC van a ser a medida de los bancos. Por supuesto. Con un 55. Es decir, mañana habrá una tasa descomunal para ellos y seguiremos con este poner. Ahora, claro, la gente común, es decir, no tiene poder de lobby. ¿Cuánto tiempo se terminó de pagar la deuda de Bernardino Rivadavia? La deuda de Rivadavia se terminó de pagar en 1903, ¿Escucharon habiendo ustedes? sido contraída en 1824, con un agravante. ¿Se entiende? Con un agravante. La deuda, es decir, se contrajo por $1 millón, por $1 millón de libras, Sí, sí. se iban a recibir 550.000. Y bueno, la Argentina pagó, recicló, recicló, hasta que en 1880 1903. el gobierno de Estados Unidos quiso saber cómo eran las cuentas públicas de la Argentina. ¿Y entonces? Y se le pidió al doctor Pedro Agote, que era presidente del Crédito Público Nacional, que investigara el tema. El doctor Agote, cuando hace la investigación, ¿Qué encontró? dice, del dinero que tenía que venir, los 550.000 libras esterlinas, ¿Cuántos llegaron? llegaron a la Argentina 96.600 No, y el resto Alejandro. en papeles contra ciudadanos británicos que nunca las pagaron. ¿Entienden ustedes? Ahora falta poco para el 25 de mayo. La revolución. Alejandro, muchísimas gracias. Gracias, Horacio, Gracias. por haberme invitado y poder decir estas cosas que no salen No, nunca yo en ningún agradezco lado. todo el tiempo a Crónica por la libertad de poder pensar para adelante. Buena vida para vos. Gracias. No te vayas. Estás en Crónica Televisión.